Bienvenidos a esta presentación del tomate híbrido Victorious de semillas Arroyave. Soy Jaime Arias, ingeniero agrónomo y representante técnico y comercial para Antioquia. En la siguiente diapositiva les quiero mostrar que nuestra compañía Semillas Arroyave está próxima a cumplir 40 años como distribuidor de semillas de hortalizas de una amplia gama y en todo el país. Por supuesto, siguiente, que el tomate es uno de nuestros principales objetivos de investigación. Para poder traer semillas y comercializarlas en el país, necesitamos que diferentes compañías proveedoras en varias partes del mundo nos adelantan investigaciones para obtener materiales, observar sus características y si se acomodan a las que nosotros necesitamos, nos las envían para nosotros empezar a través de nuestro departamento de investigación y desarrollo a hacer evaluaciones en diferentes condiciones para ir perfilando si el material es apropiado para nuestros mercados y posteriormente poderlos incorporar comercialmente. Siguiente. El tomate es uno de los principales productos que se investigan. Continuamente estamos trayendo nuevos materiales, buscando soluciones a los nuevos retos que presentan los cultivos y la optimización de los rendimientos y de las ganancias de los agricultores. Es así como siguiente el tomate híbrido Victorious recientemente fue lanzado comercialmente para Colombia, ya sembrado en varias partes con resultados muy exitosos. Siguiente, este tomate tiene las características típicas de tomate chonto que se consume en Colombia. Si bien es preferido en la zona andina, poco a poco va ganando preferencias en casi todas partes del país y es el tomate más importante que se comercializa. Siguiente. Es un tomate, como les decía, muy apropiado para las condiciones colombianas, para el mercado. También se acomoda a la forma de cultivar nuestros agricultores este producto. Siguiente. Una de las características más importantes del tomate Victorious son sus raíces. El sistema radicular es muy fuerte, muy agresivo, invade el suelo escudriñando volúmenes más amplios y por eso puede tomar más agua y nutrientes, tiene un volumen de suelo más grande para tomar el agua y los nutrientes. Esta característica de la raíz también le confiere un vigor parecido al que dan los portainjertos, muy usados en diferentes zonas del país. Ese vigor, que es pues, ese vigor de la raíz, ha permitido que hagamos ensayos de diferentes sistemas de siembra, a 2, a 3 tallos, inclusive ya estamos haciendo evaluaciones a 4 tallos, como si fuera un tomate injertado. Siguiente. Otra característica importante del tomate Victorious es su follaje, su cobertura. Es muy buena, muy apropiada. Tiene un sistema de hojas muy bueno, un índice foliar grande, que eso es importante porque es allí donde se fabrican todos los insumos que después van a ser trasladados a los racimos para llenar los frutos. Si tenemos un follaje sano, saludable, exuberante, vamos a poder tener buenos insumos para llenar una cosecha abundante. Siguiente. El tomate Victorious trae unas resistencias muy interesantes, tanto de hongos, nematos y algunos virus. En cuanto a los hongos, trae la resistencia o la tolerancia más bien, porque de todas maneras estamos cambiando el término de resistencia hacia tolerancia, porque las plantas no son inmunes a las enfermedades, entonces así nosotros tengamos registros de tolerancia, sí le puede dar la enfermedad. Lo que pasa es que las plantas las toleran mejor y son más fáciles de controlar para el agricultor. Entonces les decía que tiene tolerancias a 3 hongos. Al final está el oidium, que es un mildeo, que llaman también ceniza. Está también el verticillium, al principio, que es una enfermedad que causa amarillamientos en las hojas en forma de V. Es una enfermedad muy común, a veces pasa un poquito desapercibida y porque deteriora la hoja, no ataca mucho el fruto, entonces
uno creería que no es necesario controlarla, pero como les decía ahorita, todos los daños de la hoja se traducen en reducción de los rendimientos. Otro hongo que también contamos con las tolerancias es el Fusarium, tanto la raza 1, 2 y 3. Fusarium está presentando muchas razas y cada vez están incorporando más razas a los paquetes de resistencias o tolerancias de las semillas. En cuanto a los virus, también tenemos 3 resistencias, que son la de la peste negra, la del virus de la cuchara y la del virus del mosaico del tabaco. Este paquete de resistencias también trae la tolerancia o la resistencia a Melodiogyne, a 3 especies del género Melodiogyne, a los nematos, ¿cierto? Es un nemato, habitante del suelo, muy limitante. También tenemos la tolerancia. Como ven, este paquete de resistencias, unido al vigor que les comentaba del sistema de raíces, abre unas posibilidades muy interesantes para este tomate, como veremos enseguida. Siguiente, por favor. Este es el racimo de Victorius. Es un racimo constituido por de 6 a 8 racimos normalmente. Como pueden ver en esta fotografía, la forma es muy uniforme. Aunque los tomates salen de diferentes formas, globosos, a veces un poco achatados y acorazonados también. En general se ven muy uniformes. No hay tomates demasiado grandes, arriñonados o con otras formas muy diferentes como alargados. Es muy fiel en su forma. Siguiente. Este es el fruto típico de Victorius. En la foto de la izquierda, en el centro, un poquito hacia arriba, hay como un lunar pardo. Esa es la huella de la cicatriz del pistilar o del pistilo. Es el sitio por donde entra el polen a la flor para fecundar y producir el fruto. Prácticamente en esta fotografía no se ve, lo cual es muy deseable que sea muy discreto ese cierre. Lo mismo a la derecha, la cicatriz del sitio donde se une el tomate al racimo, que lo llamamos ombligo, es una cicatriz muy limpia, también muy deseable. Y en la mitad vemos una forma típica de un tomate muy conocido desde hace mucho tiempo, que es la forma, pues inclusive tiene nombre propio, que es Santa Clara. Es un tomate que a veces parece un poquito como acorazonado, no es perfectamente circular como redondo, aunque Victorious también tiene tomates muy esféricos, ¿cierto? Pero esta forma de este tomate del centro es muy atractiva, vuelvo y digo, es un típico Santa Clara. Siguiente, por favor. Aquí vemos los tomates de pintones a maduros, como les decía, tamaños, calibres, formas muy apropiadas para nuestro mercado. Siguiente. Esta es la parte interna del fruto, caracterizada por unas paredes gruesas, lo cual le dan una rigidez al fruto, una resistencia para la post cosecha. También le confiere mayor peso. Al tener las paredes más gruesas, quiere decir que tiene más sólidos, y entonces el fruto es más denso, más pesado. Siguiente. Normalmente el tomate de Victorius tiene 2, 3 cavidades o lóculos, o 4 como este, pero yo veo más 2 y 3 cavidades. En esta fotografía a la derecha vemos como debajo del que llamamos ombligo, el tomate está muy cerrado, no tiene casi cavidades, casi hasta la mitad, está como diríamos carnoso, ¿cierto? Eso es lo que estaba yo hablando, de un tomate denso, un tomate pesado, con una estructura fuerte. Estos son tomates ahí en este calibrador de más o menos 7,5 centímetros de diámetro ecuatorial. Siguiente, por favor. Esta es la tabla donde podemos ver los diferentes estadios de maduración del tomate, pasando de un verde a un verde claro, luego amarillo, naranjas y terminando en un rojo intenso. Estos tomates, como se está buscando que tengan una mayor duración después de cosechados, normalmente tienen estos cambios de colores lentamente. Entonces pasan por esos colores verdes claros y amarillos o naranjas, y unos días se ven como moteados, pero eso no es de alarmar, es normal, y finalmente terminan con un rojo intenso muy atractivo. Siguiente, por favor. Para obtener una buena cosecha de cualquier cultivo, incluyendo estos de tomate, debemos tener en cuenta este sabio triangulito. Este triangulito nos resume 3 aspectos generales
que debemos considerar para llevar a cabo el proyecto y ser exitoso. El primer aspecto es el genético, que es la semilla. Luego de que el agricultor toma la decisión de qué semilla va a sembrar, pues, y compra las plantas o las encarga, ya no puede cambiar eso. Entonces es una parte que sí el agricultor puede estar cambiando de cosecha a cosecha, pero ya después de tomar esa decisión y sembrada ya tenemos que... Entonces digamos que este es un aspecto relativamente fijo dentro de una cosecha, ¿no? Un segundo aspecto son las condiciones ambientales. El cultivo de tomate, en los términos que estamos hablando, es prácticamente para cultivos de semitecho y de invernadero, porque en los climas fríos, que es donde estamos casi que produciendo la mayoría del tomate al aire libre no le va muy bien. El tomate es un cultivo de clima medio a cálido, aunque pues, hay gente que es capaz y zonas que producen bien tomates al aire libre también. Pero les digo esto es porque cuando es al aire libre yo no tengo control de las condiciones. Esto depende de la lluvia, del viento, de todas las inclemencias, del sereno de la madrugada, de los daños físicos de la lluvia, etcétera, los vientos. En cambio, en un invernadero las condiciones están más controladas, más forzadas, y que con el abrir y cerrar cortinas yo puedo tener cierto control de la temperatura interna del invernadero. También puedo tener un control de la lluvia, no va a pegar la lluvia con el sistema de riego, voy a tener un control de la humedad del suelo. Entonces, un sistema forzado, controlado, donde esas condiciones yo las puedo proveer y son cambiantes, pero a voluntad. ¿A través de qué? Del sistema de manejo. El sistema de manejo es el tercer aspecto y es el conjunto de conocimientos y labores que tiene cada agricultor en su cultivo. Si bien en una zona, en un país, los manejos de los cultivos son parecidos, cada agricultor tiene conocimientos, tiene experiencias y tiene manejos particulares que él adopta. La forma como fertiliza, la forma como controla enfermedades y plagas, o la forma como traza su cultivo, cómo define las distancias, etc. Entonces, todo este conjunto de conocimientos y de labores es lo que llamamos un sistema de manejo agrotecnológico. Y ese sí debe ser dinámico. Ese es el que yo primero debo ubicar una semilla, ya tengo esa decisión, luego las condiciones del lote de cultivo, ya también las defino. Y el sistema de manejo sí lo puedo ir acomodando a medida que voy haciendo cultivos sucesivos. Por ejemplo, la fertilización. Uno con experiencia, con análisis de suelos, puede ir a través de los cultivos, ir puliendo, optimizando su manejo y logrando mayores rendimientos y por supuesto mayores ganancias. Entonces no se olviden de este triangulito del éxito. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero, cuando yo ya escogí mi semilla, pues con base en la semilla que he seleccionado y el tipo de manejo que le voy a dar, por ejemplo, el número de tallos, entonces defino las distancias de siembra. Hablábamos que casi todos estos cultivos son en semitecho o en invernadero, y ahí las distancias de las hileras o los surcos son definidas porque hay que poner el sistema de riego y normalmente sí se puede, pero normalmente es muy engorroso cambiar esa distancia. O sea, la distancia entre hileras de planta o entre surcos, que también la llamamos la de 1 o distancia U. Esa distancia no la puedo cambiar. La distancia dentro del surco, o sea, entre plantas, sí la puedo cambiar. Siguiente, por favor. Hay también cultivos en doble hilera, pero a mí me parece que en condiciones tropicales, que normalmente son de alta humedad y mucha presencia de enfermedades, no es muy conveniente por la mala ventilación que tiene el tomate en el surco doble. En un surco con el otro se juntan las plantas y hay una congestión pues, de follaje, de tallos que es un poquito difícil de manejar. En otras partes del mundo es muy exitoso, en Europa, pero en otros climas más secos, en el Mediterráneo y eso. Pero para nuestras condiciones casi siempre se llega al surco sencillo. El surco sencillo en suelos bien escurridos se trabaja de piso, como está el primer diagramita. En el segundo diagrama, el surco sencillo en una parte baja donde hay más humedad se puede elevar como un caballón individual. Eso es muy conveniente porque el sistema de goteo va por encima del caballón, deposita el agua en la base ahí en el suelo, en la parte al lado de la planta, y el caballón hace que ese surco sea bien escurrido, sea húmedo pero escurrido, es la condición ideal, porque los excesos de humedad, volvemos al cuento, traen enfermedad. Siguiente. Entonces, al ya tener el trazo del cultivo,
y antes de la siembra puedo aplicar lo que son las enmiendas, especialmente los encalamientos, también aplicar materiales orgánicos, los que aplican gallinazas, ojalá en suelos no tan orgánicos, pero vamos a ver que la gallinaza es delicada en suelos muy oscuros, muy orgánicos, porque nos dispara el crecimiento vegetativo. También, si se hacen aplicaciones de productos biológicos como micorrizas o enemigos naturales, hay unos que se aplican en este momento también, incorporados al suelo. Si se va a hacer cobertura, como en la fotografía de la derecha, con un plástico de cobertura que también se llama mulch, esto es para controlar las malezas y por debajo está el sistema de goteo, entonces también conserva más la humedad. Hay un uso más eficiente del agua. Entonces ya habiendo preparado bien los surcos, se procede al trasplante. Ese distanciamiento que yo haga de planta a planta depende un poco también del plan del cultivo, del marco que decidí. Yo decidí sembrar a 2 tallos cada planta, dejarle 2 ejes. Pues puedo separar un poquito más que si fueran a un solo tallo. Y ahora estamos haciendo ensayos con 3 tallos y hasta 4, entonces hay que separar mucho más. Normalmente, digamos, si la distancia es de 35 o 40, puede subirse a 40, 45, inclusive hemos estado ensayando distancias de 50 centímetros en el plano. Siguiente. Obvio que hay que tener en cuenta que el sistema de riego se acomode a esas distancias, por lo que hablamos de la dificultad para mover. Uno de los aspectos más importantes del manejo del cultivo del tomate es la fertilización, ya que durante todo, desde antes de sembrar hasta que la cosecha, hay que estar pendientes de ello. Es muy exigente y cuando no se le da adecuadamente y en las cantidades que son, en las proporciones, se resiente la producción, castiga la reducción de los rendimientos. Eh, Normalmente los nutrientes se dividen en 3 grupos para poder facilitar su comprensión. Unos que se usan en grandes cantidades que llamamos macroelementos mayores y son los que vienen en la mayoría de los fertilizantes compuestos, triple 15, 10, 20, 20, 10, 30, 10. Ellos traen nuestros 3 elementos, nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno es el encargado de dar el color verde a las plantas, o sea, cuando aplico nitrógeno, por ejemplo, urea o un elemento muy nitrogenado, el cultivo se pone más verde, empieza a emitir más ramas y hojas, o sea, hay un estímulo al crecimiento vegetativo. El segundo elemento es el fósforo, que es un elemento también que necesitamos todo el tiempo porque es importantísimo en la formación de raíces, es importantísimo también en la floración y en el llenado de frutos. Y durante todo el cultivo, él es el encargado de llevar el combustible en la planta, o sea, es el tanque de gasolina. El fósforo, a través de sus reacciones químicas, es el que almacena y suministra energía a la planta. Por eso es tan importante. Y un tercer elemento de los 3 elementos mayores que les comento es el potasio, un elemento estructural, o sea, como de la arquitectura de la planta, de las paredes, le da rigidez a los tejidos y en el fruto es muy importante también para darle firmeza al fruto y para constituirlo, hace parte como de la estructura de los tejidos. Entonces, esos son los 3 principales. Espero que no esté muy denso el tema porque este tema es un poquito complicado, es un poquito técnico. Un segundo grupo de nutrientes son los secundarios, que también se usan en cantidades más o menos importantes y las plantas reaccionan muy bien a ellos, como son el magnesio, el calcio y el azufre. El calcio, ya los tomateros están muy relacionados, la importancia que tiene en la formación y el llenado de los frutos, en todas las reacciones químicas, también constituido de los tejidos de las plantas. El magnesio es el eje central de la molécula más importante del tomate. El magnesio es a las plantas como el hierro es a los mamíferos que tenemos sangre, o sea, la molécula del hombre de la hemoglobina es casi igualita a la clorofila de las plantas, varían en que el centro de la molécula de nosotros es un hierro y la de las plantas es un magnesio. Entonces, este elemento es importantísimo. Otro elemento secundario es el azufre, que también tiene que ver mucho con el funcionamiento de la planta, con la absorción de los demás nutrientes, tonifica, tiene que ver con los colores y aromas de los frutos, también es bastante importante. Entonces, ahí tenemos los 2 grupos importantes, primarios y secundarios. Y hay un tercer grupo donde agrupamos muchos más elementos que se usan en pequeñas proporciones, llamamos microelementos. De pronto la gente ha oído mucho hablar del boro y el zinc, que son
elementos que normalmente están escasos en los suelos colombianos y normalmente hay que aplicar y los cultivos dan buena respuesta a esas prácticas. Ahí de fuera del zinc y del boro también está el cobre, que es un elemento también muy importante, el hierro, que en nuestro medio no es muy deficiente, a veces el molibdeno. Bueno, en general esos elementos menores son un poquito lentos en el suelo y dentro de la planta, entonces a mí me gusta aplicarlos al principio. En una primera abonada o antes de la siembra se puede aplicar un poquito de los elementos mayores, NPK, y elementos menores y también secundarios. Luego, en la segunda abonada, pues estamos hablando de abonadas al suelo, no de fertirriego, yo ya empiezo a incorporar un incremento en la proporción del potasio respecto al nitrógeno, porque el tomate, si bien al principio, el primer mes hasta que empieza a florecer y a llenar frutos, él absorbe más o menos parecidas, cantidades similares de nitrógeno y potasio, pero cuando empieza ya su etapa reproductiva, él empieza a absorber mucho más potasio que nitrógeno. Y si bien la cantidad inicialmente era similar, luego el potasio se requiere en el doble y hasta el triple de la cantidad del nitrógeno. Entonces, para resumir un poquito, al principio es bueno echar los elementos menores, los secundarios y los mayores. Los elementos menores podemos reforzarlos con aplicaciones foliares y cuando hay elementos que a través del análisis de suelo se detecta que son deficientes, se pueden reforzar con productos específicos de ese elemento que falta. Luego se sigue pues ya la aplicación al suelo de los elementos primarios y secundarios, que más o menos cada 20-25 días se requiere hacer una fertilización. Bueno, hay muchos tipos de fertilizar, muchas formas de fertilizar el tomate, cada quien tiene la suya. Siguiente, por favor. La poda y el amarre son dos labores que se hacen prácticamente juntas y son muy necesarias. El tomate emite muchos tallos. En la base de cada hoja sale un nuevo tallo y ese tallo se comporta como el tallo principal. Entonces, si uno deja todos esos tallos, se vuelve una selva y no hay cosecha. Entonces, normalmente se podan todos esos tallos o guías y se deja uno solo, dos o tres tallos. También hay poda de hojas. Normalmente se podan debajo de los racimos y a medida que el racimo va completando su crecimiento, o sea que va llegando a pintono maduro, se va subiendo el deshoje para ir despejando la parte baja de la planta, que eso es muy conveniente para evitar enfermedades. También hay poda de flores y frutos cuando se ven malas formas, afecciones sanitarias, pero es una labor un poquito costosa que casi no se hace, se necesitan sistemas ya muy refinados para llegar a estas podas. Hay otra práctica que es despuntar, o se usa la palabra capar el tomate, o sea, limitar su crecimiento hacia arriba. Se puede definir hasta qué racimo se va a dejar crecer el tallo, por ejemplo, si se va a dejar hasta el 10º, 11º racimo. Luego ese racimo que voy a dejar, dejo 2 hojas y de ahí para arriba corto, porque es la tercera hoja, o sea, normalmente cada 3 hojas sale un racimo. Entonces dejo el racimo más 2 hojas para que esa parte alta de la planta siga muy activa y ese último racimo llene bien. Y se corta el resto porque si no sigue dando más flores y frutos y son frutos que no van a llegar al tamaño comercial. Siguiente, por favor. En esta poda es muy importante la definición del número de tallos. Si en este material Victorious que estamos viendo que es tan hábil para sembrar a 2 y 3 tallos, entonces el agricultor puede seleccionar su segundo y su tercer tallo. Como les decía y como en esta fotografía, en la base de cada hoja sale un tallo nuevo, una guía. Y esos tallos son los que se podan. Ahí la mano lo va a podar. En este tamaño, cuando esos brotes tienen 10, 15 centímetros, se pueden desprender a mano, desprenden fácilmente y no hay desgarre de tejidos. Tampoco se toca la herida, ni por la mano ni por una herramienta. Entonces, uno creería que no, pero sí es conveniente si se hace temprano. Si la rama ya es muy larga, no se puede desprender con la mano porque se hacen desgarres como heridas grandes. Ahí sí necesitamos una herramienta, una navaja, un bisturí, con lo que puede una tijera podadora, que es lo más conveniente, y desinfección, porque esas son heridas con las cuales puede ingresar bacterias u hongos. Normalmente cuando se hacen las podas y se hace la labor, después de eso se puede aplicar un producto para tratar de sellar esas heridas y evitar infecciones. Siguiente.
Los tallos que se deben seleccionar como segundo o tercer tallo, se trata de escoger los más bajos para que haya una mayor distancia de producir racimos. El tomate tiene como cerca de la quinta hoja y un poquito por debajo del primer racimo, un punto que los agricultores llaman la cruz, y es una hoja que tiene un tallo que se desprende como más vigoroso de lo normal. Ese tallo se puede escoger, pero es un poquito alto. Pero si se escoge un tallo de la segunda o tercera hoja, se puede obtener, ¿no?, de pronto medio o un racimo más en cada tallo, y eso es en promedio, ¿cierto? Por supuesto, y eso es muy importante en la producción, porque un racimo fácilmente es media libra o tres cuartos de kilo. Aquí vemos una foto de un cultivo que recién le podaron bastante las hojas, y inclusive más de lo normal. Normalmente se deja la hoja hasta que el tomate acabe de crecer, pero hay varias razones por las cuales se usa esta práctica. Una de ellas es por sanear. Esta época, por ejemplo, en este momento está lloviendo tanto, hay enfermedades que son muy agresivas, y al podar hay una mayor ventilación, hay una menor congestión de hojas, de partes aéreas de la planta, y por lo tanto los hongos tienen más dificultades para tener éxito en el cultivo, o puede ser más fácil controlar. Otra razón también es para acelerar su maduración. Cuando se poda en exceso la hoja, el tomate recibe más luz y hay un estímulo a acelerar la maduración. Siguiente. Aquí vemos los tomates de Victorious ya pintones y maduros, y las formas más o menos redondeadas. Es un tomate muy atractivo. Siguiente, por favor. Cuando ya manejamos bien un cultivo con todos sus aspectos, obtenemos cosechas como esta. Esto es una cosecha de tomate Victorious en el departamento de Boyacá. Muy bueno. Estamos usando el cultivo, lo podaron pues también para hacer la maduración, y afortunadamente pues se puede ver la cosecha. Este es un tomate que se ha manejado bien su fertilización. Es un suelo que no es muy orgánico, se ve un poco pardo, y son suelos que toleran más fácilmente las aplicaciones fuertes de nitrógeno sin estimularse tanto a crecer hacia arriba, a estirar los entrenudos y a crecer más de la cuenta, reduciendo el número potencial de racimos que puedo tener. Siguiente. En esta otra diapositiva vemos lo que pasa cuando excedemos la fertilización nitrogenada. Si bien el primer racimo está muy pegado al piso, inclusive por el peso ellos empiezan a descolgar el tallo y llegan a tocar el piso. Es muy conveniente porque, no porque toque el piso, sino porque salga de bien abajo para tener más, lo que hablaba ahorita, más distancia de tallo para producir más racimos. Los componentes del rendimiento del tomate son básicamente tres: es el número de racimos por tallo, número de frutos por racimo y peso promedio de los frutos. Yo combino esas tres variantes, tengo los factores determinantes de la producción del rendimiento. Entonces, este suelo, pues yo porque sé, pues sí se le aplicó gallinaza, y se le ha aplicado también en bastante humedad, o estaba muy húmedo. Entonces, en esas condiciones el nitrógeno es muy disponible, también con las bajas temperaturas que están haciendo, el nitrógeno no se gasta, se acumula en el suelo, y por eso vemos como una distancia un poquito mayor entre el primer y el segundo racimo. Sin embargo, este lote que allá en el fondo se ve muy bien, muy cargado. Siguiente. El manejo de este tomate es definitivo porque él tiene un gran potencial, pero hay que dirigirlo. Y como les he dicho, pues ofrece muchos beneficios. Uno de ellos es la adaptabilidad. Lo hemos ensayado desde que empieza el clima medio, digamos zona cañera, 800, 1000, 1200 metros sobre el nivel del mar, y a toda la zona cafetera se presenta muy bien. Y en climas frescos, fríos, ya lo hemos sembrado hasta 2700, y bien aquí lo ponemos hasta 2600. Yo creo que el tomate sin problema se puede cultivar a 2800 o 3000 metros, inclusive, obvio, con control de temperatura a través del baño de cortinas o de monitoreo de esa temperatura, porque ya esas altitudes y el frío son limitantes. Otro beneficio del tomate Victorious es su fruto, la uniformidad del fruto, lo pesado que es el fruto. Son frutos que por general
están llegando a 180, 250 gramos, más o menos en ese rango se mueve. Eh, este, por ejemplo, que tengo aquí al frente mío, es un tomate de 200 gramos. He cogido de 250, 260 gramos. Es un tomate que les decía ahora no presenta grandes tamaños, pero eso es lo que está buscando el mercado. Ya no se quieren tomates de 300 y 400 gramos, que uno va a partir un pedazo y tiene que dejar medio abierto, ¿no? Ya se están buscando tomates de 150, de 180 gramos, y son gajos que con 6, 8 tomates llegan a 1 kilo tranquilamente o 1,25 kilos en la parte de abajo de la planta. Eh, Otro beneficio que hemos visto es que a través de ese vigor que les he comentado de las raíces y esa tolerancia a enfermedades, pues podemos implementar los 2 o 3 tallos por planta. Eso quiere decir también que puedo ampliar las distancias de siembra entre plantas y puedo reducir el número de sitios. Reducir el número de sitios en una misma área quiere decir comprar menos plántulas, atender menos lugares, atender menos plantas, fertilizar menos plantas, pues todo se traduce de todas maneras en una economía. Ese es otro beneficio que puede traer ganancias al agricultor. Eh, el precio promedio del fruto, como les hablaba, es uno de los componentes del rendimiento, unido a los tomates por racimo y a un manejo apropiado de la poda para los tallos. Ya se han visto ensayos con 3 tallos y en los 3 tallos sumando ya 28 o 30 racimos, y inclusive compañeros del Departamento de Investigación y Desarrollo ya han alcanzado, les contaba, 14 kilos por planta con estos ensayos. Entonces, señores agricultores, tienen una alternativa muy buena para maximizar sus ganancias. Siembren tomate Victorious, ensáyelo y conózcalo, que tiene un potencial muy grande. Si hacemos todas estas recomendaciones y cumplimos el triángulo que veíamos ahora, podemos tener cosechas exitosas. Siguiente, como estas, plantas vestidas de tomate. Ese es el objetivo, lograr más tomates que hojas. Cuando se manejan bien las cosas, se puede llegar a rendimientos muy buenos. Siguiente. Sí, bueno, eso era todo lo que tenía para comentarles hoy acerca del tomate Victorious. Siguiente, eh, no sé si pasamos a preguntas. Bueno, veo preguntas. Ah, perdón, sí. Una pregunta que me hacen para sombra en semitecho con zonas de baja luminosidad. Me imagino que es zona muy nubosa. Pues cuando la luminosidad baja, lo que hay que mantener es el plástico muy, pues, el plástico no se debe lavar con detergente ni nada, sino solo con agua, pero preocuparse por mantener la transparencia, porque los plásticos se van perdiendo transparencia. Uno de los factores para seleccionar un lote para cultivo de tomate es la nubosidad. Cuando hay mucha nubosidad hay limitante, pero pues, también se puede producir, claro que sí. En estos días, por ejemplo, hay muy pocas horas de luz del sol y los tomates empiezan a alargar sus días de demora de las cosechas. Entonces, pues, si ya tienes la estructura, tienes que insistirle ahí al sistema de manejo.
Me pregunta si el tomate se puede sembrar en una huerta casera. Claro que sí, pues sí se puede sembrar en un cultivo comercial de muchas plantas, en una huerta casera de poquitas plantas, pues va a tener unos resultados mucho mejores porque las plantas cuando están en poquitos individuos no tienen tantos problemas como cuando son grandes extensiones del mismo individuo, que los problemas encuentran muchos recursos, se hacen exitosos y se disparan, por ejemplo, las plagas y las enfermedades. Me preguntan, ¿los tiempos de entrega de cosecha son más tempranos o todo lo contrario? Los tiempos de entrega de cosecha, o sea, la planta cuando está lista para que se cosechen sus frutos. Eso depende un poquito más es de la temperatura. La temperatura es muy importante porque si hay temperatura más alta, todas las reacciones químicas y fisiológicas dentro de la planta se aceleran. Inclusive desde el semillero se ve. Uno hace un semillero de tomate en tierra caliente y a los 15 días está muy suculento, pero ya está grandísimo y está pidiendo trasplante. En cambio, si lo haces en tierra fría, puede demorarse 25, 30, hasta 35 días. Asimismo es el comportamiento de los diferentes estados de cultivo. La cosecha, por ejemplo, de tomate aquí en Antioquia en clima frío moderado, depende de la época del año, empieza a 80, 85, 90 días. Si bajas ya, digamos, a zona cafetera, empieza a bajar a 70, 75 días y en tierras calientes muchas veces las cosechas pueden empezar a los 2 meses. Otra pregunta. Los tiempos, perdón, ¿cuál es el peso promedio del fruto? ¿De qué depende este peso? Yo aquí tengo unos tomates para mostrarles. Por ejemplo, estos que tengo acá son dos tomates, 260 y 230 gramos. Un tamaño muy bueno. Más grande a mí me parece que no es necesario. También hay tomates de 210, 200 gramos. Y tomates de 180 gramos. Muy buenos todavía. Buenísimos. Excelente. Estos son tomates victorios producidos, cosechados esta semana aquí en Antioquia. Inclusive aquí tengo unos para mostrarles cómo es el victorios por dentro, su color y sus características. Lo que les habla de las paredes tan gruesas, ¿no? Un fruto bien lleno. La maduración, el color. Entonces, digamos que los tomates buenos llegan a 260, inclusive un racimo muchas veces cuando se queda con una sola fruta puede crecer demasiado, hay 300 o 400 gramos, digamos que un rango de 160 a 250 gramos es más o menos. Obvio que cuando empieza la planta a subir, los racimos ya se van haciendo más pequeños y al final los tomates son un poquito menores, 120, 130, 150 gramos, pero todavía son tomates muy buenos para el comercio. Y entonces, ¿de qué depende el peso de los tomates? Un poquito del manejo. Un tomate cuando es mal manejado, por ejemplo, nutricionalmente, puede ser como más vacío por dentro, más coco, entonces tiene menos peso. Si no hay buena nutrición, los racimos no llenan todas las flores, o no cojan todos los frutos, o no todos se desarrollan al tamaño deseado. A veces vemos, por ejemplo, problemas de unos racimos, echan 2, 4, 6 frutos, como que se pasman unos días y vuelven y echan una floración tardía. Entonces uno encuentra un racimo con tomates ya grandes a punto de cosecha y otros tomates como chiquitos, como unos mamoncillos que hay que esperarlo mucho tiempo. Es una desuniformidad. Entonces el manejo sí tiene que ver en eso, la genética, por supuesto, la semilla que se usa. Otra pregunta. ¿Qué diferencia clave existen entre las variedades de tomates híbridos y los tradicionales y en qué situaciones recomendaría el uso de cada tipo? Bueno, en esto hay mucho. Los tomates, el tomate es originario de América y aquí se encuentran los tomates silvestres. Los tomates silvestres, o sea, que no han sido mejorados por el hombre, son muy resistentes al medio ambiente, a las plagas, a las enfermedades, pero muchas veces no tienen ciertas características que se le imprimen a través del mejoramiento, características de la fruta, colores, sabores, etc. Entonces, buscando sistemas amigables con el medio ambiente, esas semillas tradicionales me parecen muy convenientes, buscando rusticidades. Pero como les indicaba al principio,
La solución de la agricultura es la tecnología. No es el regresar, el devolvernos tecnológicamente, sino avanzar. ¿Cómo? Por ejemplo, las resistencias. Las resistencias a enfermedades permiten no usar tanto veneno. Una resistencia a una plaga es una bendición, porque si es una plaga muy limitante y yo puedo desprenderme del uso de unos venenos muy tóxicos o muy frecuentes, pues eso también ayuda. El sistema de invernaderos, o sea, las condiciones forzadas o controladas en los países desarrollados es tan extrema que se controla absolutamente todo. No hay suelo, es un sustrato artificial, la atmósfera está controlada, la iluminación, la ventilación, si necesita calor se le pone calefacción, si necesita refrescar se le pone ventilación, todo controlado, fertirriego, monitoreado por computador. Es una tecnología muy avanzada y le ha permitido en países, por ejemplo, como Israel, producir tomates orgánicos en invernaderos y realmente con rendimientos y calidades importantes. Entonces, digamos que yo creo que todo es valioso, todas las semillas son muy valiosas, por eso existen los bancos que guardan cualquier semilla, todo es muy valioso, uno no sabe en qué momento le va a servir. En todo caso, la tecnología es para usarla. Digamos, hoy en día, por ejemplo, hay un tema muy polémico que es la transgenia, los materiales transgénicos. Ahí siempre nos preguntan por ellos. Nosotros nunca vendemos hortalizas transgénicas. Aquí en Colombia han llegado algunos cultivos transgénicos, pero son más de cultivos industriales de maíz, soya, algodón. Pero de hortalizas y alimentos, nosotros por lo menos nunca. En tomate no lo usamos. La transgenia está pasando de moda, la tecnología ha avanzado. Ahora hay otras técnicas más prácticas, más rápidas, que para resumir un poquito de hacerlo, es como la edición genética, algo parecido a cortar o a pegar, a cortar y pegar o a copiar y pegar, ¿cierto? Ya no se incorporan genes de un organismo en otro, sino que se hace edición de los genes. Quitar una parte o poner una parte que para una característica deseada, para un color, para una malformación, para una enfermedad o para solucionar algún problema vegetal o animal. Entonces, hombre, ese tema es para hablar por ahí 3 horas de eso. Otra pregunta. No veo más preguntas. Bueno, esas son todas las preguntas que veo. Eh, ha sido un placer compartir con ustedes esta experiencia. Espero que les sea de mucha utilidad y que adopten a Tomate Victorious como la semilla de tomate de sus preferencias. Muy buenas tardes.